ciudad para el terrorismo y también ciudad para la incultura y la intolerancia. De eso nos habla este material del periodista Oliver Zamora. Miami es diferente a cualquier ciudad de Estados Unidos. Es la única que tiene su propia política exterior. Así definió el nido de la contrarrevolución el abogado Leonard Weisglass, quien desde hace años asume la defensa de los 5 cubanos presos injustamente en cárceles norteamericanas. Basta hablar sobre Cuba, Fidel o revolución y enseguida un torrente de violencia e intolerancia corre por toda la calle 8 hasta inundar la ciudad. En esas aguas sucias navegan la mafia y los políticos. La vida de Miami está marcada por el odio. Su última víctima fue un pequeño libro escolar que lleva por título Vamos a Cuba. El texto forma parte de una serie de 24 libros escritos por autores estadounidenses que describen la vida de los niños en diferentes países. El gran espectáculo comenzó. Vamos a Cuba tuvo que enfrentar batallas legales que amenazaron con retirarlos de las bibliotecas infantiles. Todo porque la realidad de los niños cubanos tiene que seguir siendo un secreto en los Estados Unidos. A pesar de que un juez ordenó devolver los libros a las bibliotecas, la Junta Escolar de Miami decidió apelar ante los tribunales. Las víctimas de la intolerancia son muchas. Todavía Miami recuerda cuando 4.000 contrarrevolucionarios intentaron boicotear un concierto de los Bam Bam. Hubo de todo contra los asistentes al espectáculo: escupidas, huevos, botellas, piedras, incluso amenazas de bombas y muertes. Lo único que faltó fue el video de Bin Laden. Los organizadores del evento tuvieron que ceder el local previsto para que la Brigada 2506, que agrupa a los mercenarios de Girón, proyectaran una película. Desde hace algún tiempo en Miami, todos los que quieran bailar salsa hecha en Cuba tienen que hacerlo con las puertas cerradas y el volumen bajo. En el sur de la Florida es casi imposible que se publique en algún medio importante un artículo serio sobre la realidad cubana. Cuando se dio la oportunidad de que algunos especialistas cubanos impartieran conferencias en Miami, siempre un grupo de reservistas de las tropas anticubanas iban a abuchear y a provocar desorden. El colmo fue cuando el exsecretario de Estado Colin Powell reconoció tímidamente los logros sociales de la revolución. Inmediatamente la mafia le exigió explicaciones. Es difícil encontrar lógica a lo que sucede en Miami, un lugar donde terrorismo es patriotismo e intolerancia es libertad. Oliver Zamora Oria, especial para la Mesa Redonda. Bueno, Bobby, por estos días se han dado otras expresiones de esa intolerancia clásica de Miami, que es parte de la manera en que esta mafia terrorista mantiene el control de la ciudad, siendo minoría dentro de esa comunidad cubana, mantienen el control político, económico, social, a través de métodos como estas expresiones de intolerancia que se dan por estos días. Sí, que esta intolerancia por lo menos no le cuesta la vida a algunas personas, porque en Miami el terrorismo no es decir, no es una expresión. Hay puesto bombas en Miami, hay periodistas que le faltan las extremidades porque lo volaron, porque decía le volaron en un atentado porque decía cosas que no le convenía a este grupo realmente de poder. Y para apenas apuntar en este último capítulo del libro Vamos a Cuba, muy activo en toda la defensa de esa comunidad que dice que está ofendida porque se muestran niños uniformados y que ríen y que estudian y que eso ofende al exilio cubano. Está un personaje que pertenece a la Junta Escolar, pero que además milita en cuanto a organización terrorista, de esas conformadas por la mafia, también para canalizar los dineros de los contribuyentes. Y de los contribuyentes también se va a seguir despilfarrando dinero, porque cuando una corte decidió que estos libros fueran devueltos a las bibliotecas, ya decidieron algunos de estos personajes apelar la decisión ante el 11º Circuito de Atlanta, es decir, y ha dicho este personaje, Fran Bolaños, que así se llama este miembro de la que van a llegar hasta el Supremo, si es preciso. Es decir, Bolaños, que es uno de los candidatos del Partido Republicano. Claro, además pertenece a esas asociaciones cómicas, porque uno tiene que reírse, asociaciones de municipios de Cuba en el exilio, que tienen además que reactivarlo, porque ahora hay muchos más municipios que cuando ellos se fueron, entre otras razones. Pero ya Oliver lo mencionaba, algunos capítulos anteriores de una larga historia de intolerancia que en el terreno de la cultura ha sido pródiga realmente en manifestaciones. Muchos artistas de todas las manifestaciones, cantantes, bailarines, pintores, artistas de la plástica, por concentrarnos en este campo. Yo recuerdo que en Miami hostilizaron a niños
discapacitados cubanos que habían ido a una Olimpiada y tuvieron o no tuvieron suficiente corazón y fueron también agredidos estos niños. El último escándalo lo protagoniza o lo convirtieron en protagonista al merenguero dominicano Sergio Vargas, porque se atrevió, además le dio la gana, él lo ha dicho que eso es de libre arbitrio, fue su decisión, ponerse una camiseta con la imagen del Che. En alguna actividad que no era, se apareció en un lugar con la camiseta del Che, una radio de esas vocingleras de Miami lo puso en el centro, fue el leitmotiv de su programación en ese día, el vacilón de la mañana se llama el programa, y comenzaron realmente a insultar. Dijeron que, bueno, cuando él protestó en una entrevista que le hicieron, dijeron que, bueno, que él podría tener el derecho de decir eso, pero el que le dijo animal, porque había un personaje de esa radio que le dijo animal cuando él defendió el derecho de llevar esa camiseta, de portar esa camiseta, y además dijo lo que él opinaba sobre el Che, que era un ejemplo para la humanidad, que era un hombre a que él admiraba, lo dijo en esa conferencia de prensa, alguien de ese colectivo del programa le dijo animal, y después el conductor del programa dijo que bueno, que sí le había dicho animal, pero que eso era democracia, es decir, es democracia para insultar, pero no es democrático que él se ponga la camiseta que le dé la gana. Ese conductor aspiró a alcalde de Miami, sí. Fue uno de los candidatos a la alcaldía de Miami. Es que, bueno, esa fauna, tú sabes que es multipropósito, lo mismo está en un terreno que en el otro, siempre hablando de la misma fuente. Pero no solo fue la expresión, sino que incluso hubo llamados. Hubo llamados, además. Es clásico en Miami a boicotear la música de Sergio Vargas. Esta historia la han sufrido otros artistas, por ejemplo, puertorriqueños, Andy Montañez, es decir, todo aquel que defiende su interés o que defiende la cultura cubana o su derecho a actuar junto con cubanos, a recibir, a invitarlos, sabe que tiene el mercado de Miami, se le pone, no, claro, vienen, y además en visitas privadas. Y yo me acuerdo que una vez una mexicana vino a hacer un programa aquí, medio farandulera, que era y tenía una estrella en el Paseo de la Fama, y le pisotearon la estrella, la querían quitar, le querían tirarle cemento por arriba de la estrella. A Oscar de León lo casi hicieron. A Oscar de León lo crucificaron. A Carlos Santana. Y entonces Sergio Vargas además es diputado, es miembro del Congreso Dominicano. Hay una moción que se está preparando en el Congreso para defender el derecho. Hubo protestas ayer frente justamente a esta emisora de la comunidad de dominicanos radicados en Miami, y él, por supuesto, decía que él admiraba muchísimo al Che. Todo lo contrario, decía este conductor, que decía que es que él es muy ignorante y él no sabe qué cosa es el Che. De ignorantes hablando, es como si un conejo le dijera orejón a un burro, ¿no? Pero así están las cosas. Sencillamente, o lamentablemente, más que sencillamente, es el capítulo más reciente. No será el último, porque el terrorismo en Miami tiene como fiel compañera la intolerancia. Es parte de las características de la realidad de esa ciudad. Una ciudad, por cierto, Ladri, que estaba leyendo ahora,